similar a como estuvieran haciendo el eje corto, pero van a tener que irse perpendicular a la punta del corazón. De esta manera. Okay. Entonces hace como un corto, se aleja hacia la punta del corazón. ¿Ok? Y hacia el lado derecho. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la posición se hace un poco transversal, la del transductor. Y esta es la vista que queremos mostrar. Se voltea el corazón, como que si se pusiera boca abajo, cabeza abajo, y vamos a ver hacia la parte superior, ambos ventrículos, y hacia la parte inferior, arcas Dile, auriculares. jefa, Y a ver, dígame, pueden ver deme las que la pepas, los contractibilidad tips. aquí Quiero en este aprender el pape, paciente pipo, es puli. proporcional, ¿cierto? También pueden observar cómo se abren las válvulas mitrales, ¿no? Chocan con el septum, sí, puede ser, es un FEBI mayor de 50%, y veo que las paredes de los ventrículos tienen una buena contractibilidad, ¿ok? Entonces, vamos a ver en un paciente enfermito qué es lo que encontramos. Creo que estuvimos con este paciente acá. ¿Se logra ver? Sí. Ok. No sé si a alguien le gustaría animarse de repente a decirme qué es lo que se ve. No es una súper buena una ventana, pero... Ahí creo que sí se logra ver, ¿no? De repente alguien se anima de repente a ver, a decirme qué es lo que puede ver en esta vista. Sin miedo. Luchito. Ok, a mí me llama la atención que ver que en esta vista yo puedo ver que el ventrículo derecho tiene similar dimensión del ventrículo izquierdo. No sé si se logran dar cuenta, ¿cierto? Sí. Y veo que también la aurícula izquierda está un poquito más distendida. No es una bonita vista como la que la vimos en la anterior, de un paciente aparentemente sano, pero estas son las vistas que usualmente vamos a encontrarnos cuando los pacientes llegan críticos, ¿no? Y de repente ven por aquí una línea, así como un cortocircuito. Esto le llamamos nosotros la línea B, que puede ser indicativo de congestión. ¿Ok? Entonces, vamos a terminar con corazón y vamos a ver en estas imágenes. ¿Qué más? Entonces, la vista apical de 4 cámaras, así al igual como ustedes puedan encontrar en los pacientes con distintas estructuras, ya sean gorditos y delgados, hay posiciones que nos van a ayudar. Por ejemplo, en la vista apical, nosotros podemos pedirle al paciente o acomodar nuestro paciente hacia el borde de la cama, pero en posición lateral izquierda, ¿no? Y si el paciente está despierto y pueda colaborar con nosotros, al final de la expiración también va a permitirnos ver una mejor vista de las 4 cámaras, ¿no? Nos va a dirigir las ondas hacia la escápula derecha, ¿no? Dirigimos el transductor hacia la parte derecha. Entonces, esto es... Y esta es la última, la ventana succifoidea. El transductor se encuentra de manera transversal y nos va a dar una vista de esta manera, ¿no? Como un triángulo invertido. Igual vamos a ver el corazoncito de costadito. Y el hígado va a ser nuestra ventana ecogénica. Y así lo vemos de costadito, ¿no? Hacia la parte superior, ¿ven ustedes? Está el hígado.
Y vamos a ver aquí, bueno, aparentemente en un corazón normal, vamos a ver bien ambos ventrículos, ambas aurículas en la misma posición. Sí. Muy bien, entonces antes de ver de un paciente, vamos a seguir viendo de este pacientito. A ver. ¿Alguien se anima a decirme qué ventana será esta? Para externar 5 cámaras. Perdón, paresternal. 4 cámaras o 5 cámaras. Paresternal. A ver, recordemos Parece entonces 5 la ventana. cámaras. ¿Se acuerdan que tenemos la ventana paresternal larga? ¿No? La que está paralela al... Aquí vamos a ver con las imágenes. Teníamos nuestras 3 ventanas. La paresternal, y era larga y era corta. ¿Se acuerdan? Hombro derecho, cadera derecha. La apical, que nos íbamos de la misma posición y nos retirábamos hasta la punta del corazón, era la apical, la que veíamos las 4 cámaras, el corazón invertido. ¿Se acuerdan? Y la subsifoidea, que veíamos el corazón echadito de costado. Que se parezca a la paresternal, que se parezca a la ventana paresternal larga, puede parecerse, pero recuerden que aquí no van a abrir las 4. Es como ver, en la subsifoidea, es como ver la apical, pero de costado. O sea, logras ver las 4 cámaras, tanto ventrículo como izquierda. En cambio aquí, en la paresternal larga, solo van a ver 3 cámaras. La aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, perdón, y el ventrículo derecho, y la caída de la aorta. Y la llegada de la aorta. Así. Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, la llegada de la aorta, incluso cómo se ven sus válvulas, y la aurícula izquierda. Vamos a ver en esta paciente. ¿Se logra ver? Un poco nítido al inicio. Miren cómo se abre. ¿Alguien me dice algo que no está raro en este corazoncito? El tamaño de la aurícula izquierda. Ok, ¿y qué más? Las válvulas, miren las válvulas. Esta valvulita de acá. No parece que se abriera toda, ¿cierto? Nos puede confundir con los músculos papilares. Y no se abre por completo. Vamos a ver aquí. No es una buena vista, pero de repente alguien se anima a decirme qué ventana es. ¿Alguien por ahí? Lo repito. Ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Apical. Apical, muy bien, así es. Perfecto. Entonces, en la subsifoidea, cuando ustedes pueden ver el corazoncito echadito, también les va a permitir valorar la vena cava. Entonces, ustedes... Sí, recuerda, cuando nosotros tenemos el transductor a nivel del tórax, ¿cierto? Cuando ustedes colocan el tórax con subsifoidea, van a hacer esta presión, ¿ok? Y si ustedes
colocan de esta manera el transdusor, siempre la punta mirando hacia arriba en la cabeza del paciente. Entonces, si ustedes dirigen así, hacia la derecha de mi paciente, ¿no? Y está echadita, está en horizontal, es para el subsifoideo, ¿no? Si ustedes voltean de esta manera con la punta hacia la cabeza del paciente y de manera suavecita, sin comprimir, ustedes van a poder ver la vena cava. A ver aquí. A ver. Ok, vamos a ver su transductor subsifoideo. Vamos a hacer un subsifoideo. ¿Se logra ver? Sí. Sí. ¿No es cierto? Ese es mi corazoncito. Ok, eso es como si era un subsifoideo. Y entonces, si yo me dirijo hacia la parte superior, hacia arriba de mi paciente, de esta manera, sí, hacia este lado se ve que es el corazón, ¿cierto? Ya. Esto que se mueve superior hacia acá arriba, ¿se logra ver? ¿Sí? Ok, aquí ven el hígado, no sé si se puede ver. Sí. Perfecto. Entonces, como es la anatomía, ¿se acuerdan que hacia la derecha? Inclinamos un poquito hacia la derecha, crece, empiezan a hacer la vena cava. Entonces, aquí me voy. Si yo inspiro, colapsa, ¿no? Bueno, no estoy acostada. Es solamente bien suavecito sobre su paciente. ¿Ven cuando inspiro? ¿Se logra ver? ¿Ustedes logran ver logran ver si las paredes de la vena se pegan? Va a conversar con el doctor, que es el médico. ¿Vieron? Sí. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes quieren ver vena cava y un paciente sospecha de shock, no hay un colapso mayor del 50%. Aparentemente yo estoy sana, ¿no? Entonces, en un paciente que está chocado y ustedes le quieren ver la vena cava, ustedes van a ver las paredes así como estuviera yo así, completamente colapsada y las paredes chocan. No olviden que su transductor, ustedes se van a ir inclinando hacia el lado derecho. Y si ustedes se van hacia el lado izquierdo, ¿logran ver? ¿Y en qué podrán diferenciarse en esta vista con esta vista? ¿Alguien me puede decir? Vamos a grabar. Por externar. Hacia el lado derecho es mi vena. Las paredes son más delgadas. No pulsa. Si yo inspiro, colapsa. Si yo me inclino un poquito más hacia la izquierda, las paredes son más hiperecogénicas. Y si pueden ver, pulsa, ¿no?
termómetro. ¿Se logra ver? Sí. Así es. Entonces, esa va a ser la diferencia cuando ustedes quieran ver vasos. ¿Ok? No fue una buena modelo, pero espero que se haya visto. Entonces, en esta vista, miren, de este paciente, se ve el corazón y estas paredes no colapsan, ¿no? La vena cava no colapsa acá. Entonces, en un paciente en shock con una hipotensión severa, o un paciente con trauma, ustedes pueden ver que la vena cava pueda colapsar. Muy bien. ¿Alguna pregunta en la parte del corazón? No sé cuánto tiempo ya me estoy pasando. Si estoy a tiempo, Luchito. ¿Estoy en tiempo? ¿Estoy a tiempo? ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Luchito? ¿Hola? Doctora, buenos días. Quedan 5 minutos. ¿Se me escucha? Ay, ok. Vamos por los 5 minutos. Ok, vamos por los 5 minutos entonces. Perfecto. Entonces, la siguiente que nos va a permitir en esos pacientes con una insuficiencia respiratoria va a ser la parte pulmonar. A ver, vamos a ver. Vamos a ir a la parte pulmonar. Ok, en la ecografía de pulmón, nos va a permitir ver distintas patologías. Entonces, si bien es cierto, nosotros vamos si bien es cierto, nosotros nos va a ayudar, si es que no contamos con un equipo de radiografía, obviamente cuando nosotros tomamos radiografía en nuestros pacientes, vemos antero-posterior, ¿no? Es mucho más difícil valorar ciertas estructuras, como presencia de líquido de repente, ¿ok? Incluso la tomografía es algo beneficioso, pero tendríamos que trasladar a nuestro paciente. Si estamos frente a un paciente inestable, si estamos frente a un paciente crítico, ¿ok? Entonces, la mejor opción sería la ecografía de pulmón. Entonces, hacia la parte superior, nosotros vamos a tener que hacer unas vistas, vamos a hacer vistas laterales y vistas anteriores. ¿Cuál sería el mejor transductor que nos permita dar una buena profundidad? Es la vista, el transductor lineal o el transductor, el transductor lineal con el transductor convexo. Entonces, ambos transductores nos van a dar cierta profundidad. Entonces, por ejemplo, el lineal les va a permitir dar una frecuencia entre 5 a 15 MHz, ¿ok? Más aproximadamente de 5 centímetros de profundidad, mientras el transductor converso es de 2 a 5 MHz, más o menos 30 centímetros de profundidad. Entonces, estos dos transductores nos van a ayudar, uno, a ver presencia de líquido, a ver presencia de aire, ¿ok? Neumotórax o efusiones, congestión pulmonar, incluso las lesiones de consolidación. Entonces, ambos transductores les puede ayudar. ¿Ok? Si nosotros vemos blanco, estamos frente al aire, huesos, o sea, podemos distinguir si vemos blanco o vemos negro. Entonces, en el negro puede ser también aire, puede ser presencia de líquidos o puede ser presencia de órganos. Entonces, en esta imagen que tienen ustedes de ecografía del lado izquierdo, es el transductor, como les digo, ustedes van a tener, a ver, para que me puedan ver. Ok, cuando ustedes tienen el transductor convexo, ok, el más gruesito, entonces el que les da mayor profundidad, ustedes pueden empezar en sus pacientes, lo que yo recomiendo es que empiecen por el lado derecho, ok, siempre tratando de buscar buscando el riñón, posteriormente van a ascender buscando el hígado y van ascendiendo hacia la altura del nivel de la axila. Igual, se van hacia el lado izquierdo, siempre buscando la silueta renal, que es la más práctica, la más fácil de poder identificar, y van ascendiendo.
vaso y pulmón. Entonces, lo otro que es, evalúan la parte anterior del tórax, igual. Y lo dividen en 4 cuadrantes. Superior, derecho, izquierdo, inferior, derecho e izquierdo. ¿Ok? Entonces, en esta imagen de su lado izquierdo de la pantalla, ustedes pueden ver la silueta renal. Al costado de ella, como ven, y esto el puntero, el hígado, y esta imagen hiperecogénica es el diafragma. Hacia la parte superior, el pulmón. Aparentemente ahí yo no veo ninguna otra, ninguna otra imagen, ¿ok? Y acá, en esta imagen de acá, y en esta otra imagen de acá, ustedes pueden ver el riñón derecho y el hígado que está sobrenadando en líquido, ¿no? Esto negro, 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 negro que ven acá es líquido. Entonces, si ustedes ven negro, puede ser líquido. Sangre, agua, dependiendo del contexto del paciente. Ok, entonces les decía, las radiografías, por ejemplo, en el caso del paciente de sospecha de neumotórax, la mejor sensibilidad Muy buenas tardes. Queremos agradecer a la doctora Sayuri Enríquez Sáenz por su brillante participación en este 4º curso de actualización tópicos selectos médico-quirúrgicos en emergencia. Muchísimas gracias a la doctora Sayuri y parte de su querido cuerpo médico, el Hospital 3 de Chimbote. Vamos a continuar con el bloque de emergencias y en esta oportunidad nos toca una ponencia de lujo, directamente desde Lima, desde el Centro de Formación de más alto nivel de la oftalmología, como es el Instituto Nacional Oftalmológico, viene a disertar el tema cómo manejar el ojo rojo en emergencia, que estará a cargo de nuestra maestra doctora Amelia Serrate Ángeles. Nuestra doctora Amelia Serrate Ángeles es en realidad oriunda de Ancash. Tenemos ese gran orgullo de presentarla. Experta en UVIA, actualmente miembro directivo del Consejo Nacional del Colegio Médico del Perú, maestra de generaciones, fundadora de la unidad de UVIA en el Instituto Nacional de Oftalmología, y será un grato placer recibir esta hermosa charla práctica, directa como es ella, porque es de Chiquián, cómo manejar el ojo rojo en emergencia. Con ustedes, la doctora Amelia Serrate Ángeles. Buenos días. Primero, doctor Guevara, muchísimas gracias por la presentación y gracias por compartir nuestra experiencia. Gracias a los médicos del Hospital 3 de Chimbote de Salud. Para mí es un gusto, es muy grato compartir la experiencia que tenemos y poder mejorar la salud ocular a nivel nacional. Doctor, muchísimas gracias. ¿Me da pase, por favor, para poner la presentación? ¿Se ve? Sí, doctora. Perfecto. Luego de haber agradecido al doctor, de manifestarles pues que yo sí soy de Ancash, soy de Chiquián, Bolognesi. Estudié la primaria y la secundaria en Chiquián y luego
Como saben ustedes, mi corazón está con ustedes y es un grato honor el que me dan compartir nuestra experiencia, como repito, con ustedes. Vamos a hablar cómo manejar el ojo rojo en emergencia. Ustedes ven acá un ojo rojo muy agudo, muy severo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué medidas tenemos que tomar en la emergencia? Porque muchas veces el paciente espera este momento para recién ir, y si es sábado en la tarde o domingo, con más razón. Entonces, nos vamos a preguntar qué tipo de ojo rojo debemos ver. Como ven acá, ustedes, no todos los ojos rojos son iguales. Por ejemplo, en el primero hay una congestión que circunda la córnea, una congestión ciliar. Y si ustedes ven la pupila es pequeña y algo opaco hay al centro. Y si siguen observando con mucha minuciosidad, en la parte inferior hay algo blanco. Es hipopio, es un ojo internamente muy inflamado. En el segundo ojo no es igual. Si la pupila está pequeña, pero observan la córnea con una linterna de mano, con una linterna de bolsillo, y van a ver que pues hay un ojo rojo intenso, pero hay algo sobre la córnea. Esto es un cuerpo extraño. Y seguro, si conversamos con el paciente, vamos a tener más información. Pero en esta otra imagen, nosotros vemos que hay un ojo rojo intenso, no solo a nivel del borde de la córnea en la parte ciliar, sino también más hacia la conjuntiva y a la esclera. Hay una dilatación a diferencia del primer ojo. Entonces ya tendremos diferente tipo de ojo rojo, una inflamación, una presión alta, etc. Por ejemplo, en el glaucoma la pupila va a estar dilatada. En cambio, en la inflamación, la pupila, en la uveitis, la pupila está muy pequeñita. Estos datos ya nos están ayudando. Pero, ¿qué pasa si el paciente viene, sí está el ojo rojo, pero acá yo veo rasgos de sangre y veo una laceración en el párpado? Entonces ya estoy hablando de otro tipo de ojo rojo. Si nosotros hacemos una buena historia clínica, vamos a dar con el diagnóstico en todos ellos. Pero nos tendremos que preguntar, de inicio, ¿hay dolor? ¿Hay fotofobia? ¿Hay disminución de la visión? Esto es muy importante. Actualmente en todos los centros, incluyendo en emergencia, se puede hacer una agudeza visual ojo por ojo. Lo ha tenido antes, es la primera vez que le da, es repetitivo, hay un accidente, hay un uso de lente de contacto. Preguntas muy sencillas nos van a ayudar a determinar la causa, porque en la emergencia muy rápido vamos a querer tener la etiología o la causa y poder manejar de inicio. Si nosotros seguimos preguntando, habrán actividades de ocio, ocupacionales, traumáticas, escozor, cuerpo extraño, comorbilidades o de repente una cirugía previa. Son preguntas muy sencillas que nos van a ayudar en pocos minutos a poder determinar de qué se trata. Les decía, lo primero es determinar la agudeza visual. Con una cartilla sencilla la podemos hacer. ¿Para qué? Para ver si hay buena agudeza visual o no. Si hay compromiso severo de esta visión, pues estaremos pensando en que algo pasa a nivel de los medios por donde atraviesa la luz, la córnea, el cristalino, el vítreo o la retina. Solamente con este hallazgo nosotros vamos a poder determinar de qué se trata. Pero no solo eso, también veremos un examen con un oftalmoscopio. Todos tenemos, inclusive
un oftalmoscopio de bolsillo. Claro que los oftalmólogos con el indirecto que te da mayor campo de acción. Esa es la diferencia. En cambio, el oftalmoscopio de bolsillo te da un campo de acción o de visión mucho más corto. Pero con esto nosotros podemos ver el reflejo rojo, el reflejo de la córnea, hay úlceras, abrasiones, cuerpos extraños. La pupila es reactiva a la luz o no, cómo está el nervio óptico y la retina. Son partes básicas a donde nosotros vamos a saber reconocer. Pero si seguimos con nuestro examen, también es necesario ver qué pasa en el párpado. En la primera lámina vimos que había una laceración de párpado. O sea, hay herida, hay traumatismo y tenemos que averiguar qué es lo que está pasando. Evaluación de la conjuntiva tarsal. Hay que evertir el párpado. Es muy sencillo con un hisopo, con un lapicero, con una torunda, etc. Lo hacemos con mucha facilidad luego de instilar algunas gotas de anestésico. Y si el ojo es doloroso o no. Esto ya nos está llevando a un examen sencillo en emergencia para determinar qué es lo que está pasando. Pero ¿qué pasa si pues no tenemos mayor claridad? Vamos a otro examen que luego de haber puesto ya la anestesia ponemos fluoresceína y una luz de cobalto o esa luz morada que tienen los oftalmoscopios o las lámparas de hendidura. Y nos van a dar este tipo de lesiones. Nos darán unas lesiones muy amplias o de repente una típica como la que ven acá en los problemas herpéticos. Una úlcera florida de herpes es muy dolorosa, el ojo está muy rojo y el paciente tiene lagrimeo. No tiene secreción, tiene lagrimeo. Y si nosotros pues seguimos, vamos a encontrar que no solo eso, también estas lesiones que ya la vimos al inicio. ¿Y cómo la tenemos que retirar? Con mucho cuidado, con una lupa de repente y una aguja 27 solamente, haciendo algo así como un barrido, no como punzando el ojo, porque pueden penetrar, como un barrido, como una limpieza. ¿Para qué? Para que este cuerpo extraño pueda salir y el paciente queda más tranquilo. El siguiente manejo ya lo vamos a determinar, pero nos preguntaremos, ¿es un ojo rojo no doloroso o es un ojo rojo doloroso? ¿Y qué pasa si es uno no doloroso? Puede ser una paciente de edad que llegue a la emergencia con un ojo rojo, lagrimeo y pues mucha molestia. El tratamiento es médico en estos casos, no es quirúrgico. Y observen ustedes, es problema en las pestañas, no en la parte de la córnea o en la conjuntiva. Entonces, podremos darle una indicación y que vaya a consulta externa. O también puede ser este caso, que los pacientes tienen distriquiasis o triquiasis. Observen cómo las pestañas entran a la cavidad del ojo y van a lesionar la córnea y la conjuntiva. Pues un fin de semana van a llegar estos pacientes aprovechando de que están los hijos y ellos solos no pueden ir. En estos casos hay que ver si hay lagrimeo, que sí lo hay, o hay una úlcera sobre la córnea, que es muy frecuente. En este caso hay que tratar médicamente con antibióticos y lubricantes. El láser, la cirugía ya lo hacen en consulta externa. O puede ser simplemente una conjuntivitis viral por un adenovirus, esto es bilateral, no es en un solo ojo. Observen ustedes la inflamación que tiene y recuerden, esto es en ambos ojos. No hay secreción, más hay lagrimeo. Entonces el tratamiento va a ser preservar la córnea y esperar que pase
el periodo viral. Pero ¿qué pasa si hay secreción? Ya estaremos pensando en algo bacteriano, en una infección. Como ven acá, la vemos en la gonorrea, es abundante, parece miel, pero puede atacar un ojo o ambos ojos. Hay secreción purulenta, esto si no se trata puede perforar el ojo. Entonces, una vez cubierto con antibióticos, podemos mandar ya a la consulta, pero es el tipo de manejo. Ahora pues vienen los que son más aparatosos, los dolorosos, y los familiares y el paciente se ponen muy nerviosos y quieren resolver inmediatamente. Puede estar atacada la conjuntiva o la esclera. Observen acá este ojo rojo. O puede estar atacada la córnea, ya dijimos, un cuerpo extraño. O simplemente hay algún problema inflamatorio doctora Anita, buenas. en cámara anterior o, Doctora, en le otras digo- palabras, dentro del globo ocular. Hay una Esto lo pacientita, tenemos que doctora, revisar. es una Si probable es anemia hemolítica, externamente, sino vamos que a lo hemos descartar metido a una ventilador. escleritis de una Entonces, lo que pasa es que- epiescleritis. Ajá. Generalmente, las escleritis son nodulares, a veces difusas, un solo ojo, pero si hay dolor, pensemos en una escleritis. Y el paciente viene, doctor, me duele el ojo. Ya. No viene porque está el ojo rojo, no viene por fotofobia, no viene por lagrimeo, viene por dolor. En esos casos son más que todo Creo que está en escleritis. la... Entonces porque acá han vamos a mandado encontrar hipocromía, esas inyección cositas. ciliar, dolor, Debe estar en comorbilidad, emergencia. de repente una artritis, de repente una vasculitis, que es muy frecuente en nuestro medio, o de repente encuentran cambios de color. Ya. Observen, la esclera se Está en la adelgaza, 237, deja doctora. ver la Sino que coroides, sabe que que es sino que quieren, la pigmentaria, UCI lo quiere y podemos pasar ver un color a una negruzco cama de o UCI, azulado. sino que quieren que Ya lo evalúen sabemos más esto, para, pues se para trata de una decidir, dice el escleritis. manejo. El tratamiento, si ya tienen Sí. el diagnóstico, pues es Ya, chequear, doctora, revisar ya. el diagnóstico, dar corticoides tópicos o AINES analgésicos y mandar a la consulta. Pero también, ya dijimos, las lesiones en la córnea son muy dolorosas. ¿Por qué? Porque la córnea tiene terminaciones nerviosas libres, amielínicas, y cuando cae un cuerpo extraño en el ojo o hay alguna lesión, esto va a ser muy doloroso. Entonces podrán haber abrasiones, queratitis herpética, ya lo hemos visto, en tiempo de verano, esto es muy frecuente, o una queratitis bacteriana por contaminación, o un cuerpo extraño que ya lo referimos. Si es una herpética, va a haber este examen, ya dijimos, con fluoresceína, el dolor disminuido por la denervación de la córnea. Ustedes pueden hacer una torunda y una punta. Si ustedes pasan estos hilitos del algodón sobre la córnea, A ver, ¿cómo como vas? que ¿Cómo es vas? Estoy acá en hipoestésica, observación. no siente, mientras que el ojo contralateral es muy sensible. Estas lesiones son recurrentes, vienen de época en época, son lesiones, así como ven ustedes, dendríticas, y se tiñen. Esa es la característica más grande. El tratamiento es, pues, como todo proceso viral, eso, tratar con aciclovir a altas dosis 5 veces al día, luego hacer una profilaxis. ¿Para qué? Para que no repita, y más que todo en verano. Y las queratitis bacterianas generalmente son por exposición en pacientes con hipertiroidismo, en pacientes diabéticos, en pacientes que tienen algún tratamiento inmunosupresor. Y estas córneas no son estas úlceras no son tan fáciles de manejar. Generalmente se incrementan, la córnea se hace
algo así como gelatinosa, se hace el No, melting ya no te corneal pegues a la y Irene, porque ella quiere es esclavizarte, quiere es el más que todo crónico Quédate ahí cuando en es de sala de este tipo, operaciones, pero pues, no también hay puede público, ser entonces es como una plaza desierta lesión que tú por te un quedas cuerpo ahí y ya te extraño quedas para mal siempre ahí en manejado sala. y que hizo una infección. Tú velo, Observen ustedes tú velo, qué tipos elefantito, de porque úlceras o la verdad yo queratitis pueden haber, ya no desde sé qué muy hacer contigo. sencillas ¿Tienes hasta muy trabajo? complicadas que No perforan el tienes, no globo tienes ocular. trabajo, Por haces pico. ejemplo, en el Y la verdad síndrome yo ya de no sé qué Wegener, hacer. en Yo las ya lo vasculopatías, dejo en las a vasculitis, a lo que hay tú quieras. úlceras Ya no quiero que presionarte, son no muy quiero, difíciles de pero tampoco tratar. quiero verte Mejoran triste con cuando inmunosupresores a digas, altas dosis, no hay pero chamba. eso ya es un tratamiento Ya, de pero quiero irme consulta contento de saber que general, tengo de chambita, consultorio bacán, que por externo. lo menos desde mi Pero en punto de estos vista, casos pues de para mí era lo bacterianas hay mejor. que tratar con Que te quedes antibióticos, con tu más que todo chambita con de parte antibióticos posicionada, puros, bacán, me voy tranquilo, me muero tobramicina, tranquilo. ciprofloxacina, Ya tú ves. moxicilina, ¿Ya? no con Un antibióticos abafote voy a revisar combinados acá. Estoy con con una paciente que corticoides, está porque grave, la vamos a puede intubar. incrementarse la molestia. Pero ¿qué hay si hay un cuerpo extraño? Ya dijimos, con una agujita 25, si está sobre la córnea, lo vamos a como barrer, lo vamos a hacer con el bisel de la aguja, no con la punta, para evitar mayor daño. Y si el paciente se queja, ustedes no ven nada sobre la córnea, hagan eversión del párpado. Y miren ustedes cómo pueden encontrar un cuerpo extraño incrustado en la conjuntiva tarsal. El tratamiento con antibióticos y lubricantes. Y control después de la extracción del cuerpo extraño al segundo día, tercer día, quinto día, hay que ver si hay una sobreinfección y el paciente no cumplió las normas, pero hay que controlar. ¿Qué son las abrasiones corneales? Tinciones con fluoresceína. Observen acá, puede haber un traumatismo y no hay una perforación completa de la córnea, pero sí hay una abrasión. ¿Qué pasó? Pues no se pudo sacar el lente de contacto, pues no quiso limpiarse los párpados, se dañó con algún objeto o simplemente fue un accidente. Entonces, en estos casos no hay que ocluir el ojo. ¿Por qué? Porque se puede infectar. Recuerden que la secreción, mientras esté abierto el ojo, va a salir y va a disminuir. Pero si ustedes parchan el ojo, es como si pues a una herida infectada la parcháramos y la proliferación bacteriana va a ser mayor. Siempre en el manejo cubran con antibióticos puros, lubricantes, no corticoides, porque si es un hongo, esto se puede incrementar y dañar mucho más la córnea. Si es un virus, igualmente. ¿Qué pasa en la cámara anterior? Acá hay dos posibilidades. Como les decía, o es un glaucoma o es una uveitis, una inflamación interna del globo ocular. Si es un glaucoma, vamos a ver, como les decía anteriormente, una pupila muy grande, midriática, dilatada. Pero si es una uveitis, es lo opuesto. Van a ver una pupila muy pequeñita, miótica y con fotofobia. En el glaucoma no te refiere generalmente el paciente la fotofobia. Lo que te refiere es el dolor que se irradia, que no solo en el ojo, como en las escleritis. El dolor en el glaucoma se irradia a la parte frontal, a la parte inferior y da náuseas, vómitos, que no te da la escleritis. Entonces, con esas preguntas sencillas, ustedes ya estarían determinando la causa. Acá, vean ustedes, tenemos el glaucoma midriático, este ojito, inclusive el siguiente ojo, está rojo, sí, pero la midriasis, y miren la córnea no está transparente, no está limpia, está como opacificada y la luz está haciendo un reflejo. Este reflejo es como que tiene varios puntos, pero si la córnea está sana, hay un solo reflejo. Entonces, si yo veo esto, la pupila dilatada,
más la córnea opaca, un ojo rojo, intenso dolor unilateral generalmente, y disminuye la visión, esto, si no se trata, puede producir ceguera, pero está acompañado de cefalea, vómitos, fotofobia, midriasis. Entonces, el tratamiento va a ser bajar la presión. Si ustedes no tienen gotas antiglaucomatosas, pueden indicar acetazolamida, glicerina, etcétera, para el tratamiento en emergencia. Y luego ya hacer un tratamiento especializado con YAG láser, con iridotomía periférica quirúrgica, como lo determine el facultativo. Pero ustedes ya resolvieron o ya dieron tratamiento en la emergencia. Pero ¿qué pasa si hay una uveitis? Observen este ojo, qué diferente. Decíamos miosis, vean la pupila pequeña, la córnea como que tiene muchos acúmulos celulares por la inflamación y se ve como punteado. Inclusive no solo con la lámpara de hendidura, sino también con una linterna de mano o de bolsillo que puede darnos información. Lo primero que dice el paciente es que tiene disminución de la visión. Lo segundo es que tiene dolor y fotofobia. Hay una congestión conjuntival muy severa, ciliar más que todo, y pues vamos a ver esta opacidad. La pupila a veces puede estar irregular si ya tiene tratamiento, pero generalmente la van a encontrar en miosis. Este ya es un paciente tratado, miren, la córnea está transparente, hay unas sinequias o adherencias del iris hacia el cristalino y hace una pupila irregular. ¿Cuál es el tratamiento en estos casos? Esteroides tópicos y cicloplégicos. Lo que más se usa y está a la mano es la atropina. Una gota 3 veces al día mientras se busca la causa o llega al facultativo para que dé un tratamiento definido. Al ponerle atropina, ustedes dilatan la pupila y evitan que la adherencia del iris sobre el cristalino. Y por otro lado, relajan el cuerpo ciliar y evitan el dolor. Recuerden que ¿por qué duele? Porque el cuerpo ciliar está trabajando y está irritado, pero si entra en reposo, esto va a disminuir. Entonces ya están haciendo un tratamiento mucho más efectivo al disminuir el dolor. Y si nosotros vemos, pues vamos a encontrar, en resumen, varios tipos de ojos. Ojo rojo, una conjuntiva inyectada, que puede ser una conjuntivitis, o una conjuntiva muy roja, pero periciliar, que puede ser una uveitis, o una congestión por partes, que puede ser una escleritis, que también tiene dolor. Entonces, ya estamos viendo qué tipos de ojo rojo podemos encontrar y cuál sería nuestra actitud o nuestro tratamiento. Pero no solo vamos a tener eso, vimos en una de las láminas que había un poco de sangre y una laceración en el párpado, pues son los traumas. ¿Cómo vamos a encontrar los ojos traumatizados? Desde lesiones muy pequeñas hasta lesiones como esta. Observen que la pupila no está redonda, no está circular, está deformada. Probablemente acá hay mayor lesión. Aparentemente no, pero observen inclusive acá, esto es iris, es tejido uveal. Entonces la lesión ha venido acá, ha lesionado el ojo, ha cortado la córnea al 100% y en defensa el globo ocular ha hecho que el iris que está más próximo pueda salir y bloquear la herida. Esto es netamente quirúrgico, pero también tenemos que hacer algunas pruebas de exámenes auxiliares para ver si hay cuerpos extraños o hay otro tipo de lesión, porque esto, en este traumatismo a globo abierto, yo no puedo estar segura que solo sea algo cortante que llegó acá.
de repente fue algo cortante y penetrante más que todo, y se fue hasta el vítreo o la retina. Entonces, lo primero que hay que hacer, cubrir con antibióticos, hacer la cirugía, cerrar la herida y luego los exámenes como la radiografía o la tomografía. En los traumatismos oculares, la edad a donde se produce mucho más es en los jóvenes, en la edad productiva y en el sexo masculino. ¿Por qué? Porque están más expuestos en el trabajo, en las reuniones sociales, etc. Muy importante es evaluar también en estos pacientes traumatizados la agudeza visual. Generalmente es unilateral y si la agudeza visual está muy baja, por ejemplo en el paciente anterior, probablemente esté en percepción luminosa o esté en movimiento de manos. Pues esto trae muchas consecuencias económicas, psíquicas, sociales. Es un problema muy delicado, hasta legales. La evaluación debe ser completa. Primero, anamnesis, un examen ocular minucioso. ¿Para qué? Para determinar, ¿este trauma es penetrante o no es penetrante? Entonces vamos a la pregunta, ¿qué tipo de trauma es? ¿A globo abierto o a globo cerrado? Si es que hay laceración o ruptura, vamos a tener penetrante y descartar cuerpo extraño intraocular. Pero si es a globo cerrado, habrán contusiones. Cuando hay una contusión, ¿qué hay? Hay sangrado. Y el sangrado puede ser leve o severo. Puede ser solo a nivel de la retina o puede ser también a nivel vítreo o de la cámara anterior. Y las laceraciones parciales, como las que hemos visto, también podemos manejar. Miren ustedes, en un trauma a globo abierto, la fuerza viene acá y hay una contrafuerza, como quien dice, y el vítreo se va hacia adelante. En ese momento hace un sangrado, como una succión. Este es un sangrado en la parte posterior y ustedes ven que la mácula, que es el centro de la visión, está también edematizada. Esto va a producir disminución severa de la visión. Pero puede haber también un sangrado mucho más grande, como en este caso, ¿no? Que no solo está en el polo posterior, sino también en el vítreo y en la cámara anterior. Esto se maneja, número uno, determinando, acá hay una lesión a globo abierto o es solo traumático. Si es solo traumático y hay un nivel de sangre de acuerdo a esta graduación entre la primera y la segunda, podemos manejarlo. Pero si hay un nivel severo que nos pueda alterar la córnea y nos pueda opacificar, pues ese IFEMA sí va a sala de operaciones y hay que drenarlo. ¿Para qué? Para evitar que la córnea se opacifique y a futuro haya disminución de visión que necesite otro tipo de tratamiento. O puede también haber una herida. Observen esto, son pacientes que son del servicio con heridas muy comprometedoras, pues en todo desgarro mayor de 1 centímetro o de 10 mm hay que suturar. Y hay que suturarla lo más pronto posible. Descartar compromiso de esclera o de músculos. Si hay compromiso de esclera, pues ya estamos a nivel interno del globo ocular, que es el vítreo, y va a haber compromiso severo. En estos casos lo que hay que hacer es suturarla, cubrirla con antibióticos y derivarla al centro especializado. Pero también pueden haber contusiones que hagan una hemorragia como en este tipo o como en esta segunda y puedan tratarse médicamente. Pero pueden haber otras que puedan producir un desprendimiento de la retina. ¿Por qué? Porque tan fuerte es el trauma que va a haber una tracción y observen acá, los vasos sanguíneos se unen, tienen fibras que se unen al vítreo y al haber una
una contusión tan severa, va a romper la retina y el líquido va a entrar detrás de la retina. Al inicio puede ser un desprendimiento pequeño, pero si esto no se trata y sigue así, este desprendimiento va a ir incrementándose y va a ser un desprendimiento total de retina. ¿En quiénes es más riesgoso esto? En los pacientes que son miopes altos. De repente en un hipermétrope no tenga mucha significación, pero en un miope alto, a donde todos estos cambios de la retina están presentes, pues un golpe o una contusión puede ser más severo y tener mayores consecuencias. En estos casos ya hay que derivar al servicio de oftalmología para que puedan hacer el tratamiento completo. Pero también pueden haber contusiones perioculares. Observen este cuerpo extraño a este nivel. En estos casos hay que evaluar primero la agudeza visual. Si la agudeza visual es buena, pues la lesión es, como dice acá, periocular. Pero si la visión está muy baja o disminuida, hay que descartar si el cuerpo extraño no penetró el globo ocular y hizo daño permanente. Pero también no solo la contusión puede producir lesiones en la órbita o en perioculares o oculares, también puede producir fracturas y pueden producir esto. Hay fracturas lo más frecuente en el piso de la órbita o en la pared interna, que son las partes más, los huesos más delgaditos, más delicados, más frágiles. Entonces, hay como pinzamiento de los músculos y puede el paciente llegar o con diplopia o con enoftalmos o exoftalmos, con mucho dolor y deformación de las partes óseas. Si es que hay solamente ese tipo de dolor, tratar el dolor, evitar las infecciones si hay lesiones y derivar para que ya en consultorio se haga el tratamiento específico y la cirugía de la base de la órbita. Observen ustedes lesiones en el párpado. Este es un paciente que recibió un trauma en una reunión social y observen acá que el globo ocular está bien, pero el párpado está muy alterado. La agudeza visual está buena. En estos casos, pues el globo ocular se ha preservado, pero el párpado necesita tratamiento. Y hay que evaluar el párpado. Recuerden que hay un elevador del párpado, un músculo, de repente es lesionado y hay necesidad de hacer cirugía, pero eso ya lo hace el especialista. Ustedes con esto, hacer cirugía para evitar las infecciones y dar antibióticos es suficiente. Y hablamos también de laceraciones no penetrantes, que puede haber mucho dolor, sensación de cuerpo extraño, limitar los movimientos. En estos casos hay que evaluar el globo ocular y la parte de la conjuntiva tarsal. Ya lo hemos visto eso. Y vamos a ver que el traumatismo ocular con globo abierto, pues es la que rompe el espesor del globo ocular y hace una abertura dentro del globo ocular. Con esto entiendan que el globo ocular es una cavidad privilegiada, es una cavidad totalmente cerrada. Cualquier instrumento que puede entrar dentro del globo ocular va a producir daño, y daño severo que comprometa la visión. En estos casos tenemos que, si nosotros sospechamos de este tipo de lesiones, ya les digo, agudeza visual, estará muy venida menos. Hay quemosis, o sea, hay sangrado, hay pupila irregular. Cuando la pupila es irregular, con toda seguridad que hay perforación del globo ocular. El diafragma del iris y el cristalino está desplazado hacia adelante, hacia atrás,
hay lesiones a donde haya vítreo, la presión está muy baja, hay ifema o sangrado, son elementos pequeños que nos van a definir cuál va a ser el manejo de nuestros pacientes. Y pues pueden ver acá ustedes, desde este paciente que sufrió una herida hasta este paciente que tiene solo una laceración, pero observen acá, la pupila es redonda y acá está traccionada. Siempre el iris va a tratar de bloquear la herida para que, como sistema de defensa, y nosotros vamos a tener que resolver eso. O en este caso, observen ustedes, por ejemplo, las heridas a nivel de limbo, hay que manejarlas muy bien. Si entramos a cirugía, limpiar todo el tejido pigmentario, porque puede producir oftalmía simpática. El ojo lesionado, como que hace una reacción autoinmune y va a atacar al segundo ojo y pueden perder la visión en ambos ojos. Entonces hay que manejar bien esto. O puede ser una lesión tan grande como esta, a donde el globo ocular está totalmente lleno de sangre o tejido hemático. Observen acá, puede haber hasta protrusión, en este caso una lesión muy grande, ifema. Esto es directo a sala de operaciones. Y si no se puede hacer eso, hay que cubrir con antibióticos, parchar el ojo, no con presión, no un parche compresivo, muy suave, muy delicado, y referir a un centro a donde se pueda hacer. Si uno sospecha en un trauma abierto, lo primero que se tiene que hacer es tener al paciente en ayuno, porque va a entrar a sala de operaciones. Cubrir el ojo sin hacer mucha presión. No hacer o evitar maniobra de Valsalva, que tenga que agacharse al suelo, que tenga que hacer fuerza, etc. Hay que poner la antitetánica, que es muy necesario, cubrir con antibióticos y antiinflamatorios y derivar enseguida. Nosotros como oftalmólogos tenemos unas tablas para catalogar qué grado de lesión tiene, y observen acá ustedes, uno de los factores a evaluar muy importante es la agudeza visual. Si la agudeza visual está bien, pues es leve. Si la agudeza visual está comprometida, como en baja visión, hay que ver qué es lo que está pasando. Y si acá ya está al borde de la ceguera, pues hay que ver que recuperar la visión no es tan fácil. Entonces, es una de los factores que vamos a evaluar. Las lesiones a nivel de la córnea, las lesiones mixtas, etc. Pero eso ya es patrimonio del oftalmólogo. Y seguimos con esto, con esta tabla. Miren, agudeza visual inicial, tal cual llega el paciente, es muy importante. ¿Para qué? Para hablar al paciente sobre el pronóstico. No, acá dice ruptura ocular, tiene un puntaje, endoftalmitis, lesiones perforantes, desprendimiento de retina, defecto pupilar aferente. Entonces, todos estos factores nos van a dar un puntaje para nosotros poder hablar del pronóstico visual y ocular de este paciente. Y vamos a tener que hacer un protocolo de manejo de traumatismos, porque muchos de ellos acaban con problemas médico-legales. Y hay que hacer una historia clínica completa, los datos completos, si el paciente desea operarse o no desea operarse, el consentimiento informado. ¿Para qué, colegas? Para no caer en procesos éticos disciplinarios, por no llenar historia, por no dar bien claras las especificaciones de tratamiento. Los pacientes con el shock emocional no recuerdan, hay que darlos por escrito, con sello, con fecha, con firma. Entonces, eso nos va a ayudar, ya que todos estos traumatismos, o no todos, pero la mayoría, acaban en procedimientos médico-legales. ¿Por qué? Porque generalmente, de un momento a otro,
el paciente o la persona va a sufrir pérdida de la visión. Estos son los protocolos hospitalarios. Observen antibióticos, cicloplégicos, oclusión, fármacos para el dolor y derivar al centro más cercano. ¿Para qué? Para su tratamiento. Hay también indicaciones de alta, pero eso ya es en hospitalización. ¿Qué causa la pérdida de la visión? Al inicio, nosotros vamos a ver lesiones anatómicas, ¿no? Y infecciones agregadas. Estas son las causas principales para la pérdida de la visión. Vamos a hacer abordajes, ¿no? Cerrar la herida, este tejido que ya está externo al ojo, eso no puede regresar a la cavidad ocular, tiene que ser debridado, tiene que ser retirado. Entonces, nosotros vamos a ir evaluando. Pero, ¿cuál es lo mejor en el manejo de las heridas o de las contusiones o de los traumatismos? Lo mejor es la prevención. Usar lentes de protección. Miren, este trabajador está haciendo una labor que puede lesionar su globo ocular, pero no tiene protección. En la parte superior a la derecha, igual, está taladrando roca, piedra, que puede haber una esquirla que se vaya al ojo. Tampoco lo está haciendo. Entonces, tenemos que ver todo esto. Si hay trabajadores que usan sustancias químicas, también hay que protegerlos. Entonces, lo mejor que vamos a hacer ante traumas oculares es prevenir el trauma. Y si ya llegan, pues el oftalmoscopio directo, el de bolsillo, el que todo emergenciólogo lo tiene, es necesario. Nos da gran ayuda, nos va a ser de gran ayuda para nuestro diagnóstico. Pero si no hay también una lupa, es muy importante. Y pues luego ya será el examen directo del oftalmólogo con la lámpara de hendidura, que puede ser portátil o estática, pero ya es manejo de especialidad. Les decía, cubrir con antibióticos. Ustedes más que nosotros conocen los antibióticos, desde moxicilina, ciprofloxacina, tobramicina, son muy importantes. El uso de sustancias que anestesien el globo ocular para que duela menos, lo pueden usar ustedes como facultativos, pero no el paciente. Muchas veces ellos regresan y dicen, doctor, eso me hizo bien, ¿por qué no me receta eso? Pero no es para uso del paciente, es solo para uso del médico en la ayuda diagnóstica. Pues las lesiones se deben manejar con examen externo, con lavados oculares. Si cae al ojo una sustancia química, pues también hay que hacer una buena historia. Un lavado del globo ocular es una ayuda muy grande, y si uno no puede hacer eso, pues trasladarlo a un centro a donde haya ese tipo de servicio nos va a ayudar mucho, más que todo a preservar la agudeza visual. Les decía, cuando tengamos esto, el parche que sea muy suave, no un parche compresivo. Si tienen un protector ocular, mucho mejor, pero si no lo hay, solamente con gasa y con mucha suavidad hasta que llegue a un centro de manejo especializado. Y en conclusión, ¿qué debemos hacer? Determinar la causa del ojo rojo e iniciar su manejo. Si hay una herida, una infección, ya les digo, antibióticos y luego controles sucesivos, porque puede sobreinfectarse o puede contaminarse y puede complicarse el caso. La agudeza visual es lo más importante en el examen y descartar si el trauma es a globo abierto. Ya saben todo lo que debemos hacer.
el uso de antibióticos. Si es que hay abrasión, evitar presionar el globo ocular para que no haya mayor salida del contenido ocular hacia la periferia, evitar la maniobra de Valsalva y lo que ya hemos explicado. Referir si es necesario. Lo primero que hacemos es preservar la visión. Cuando ya no se puede preservar la visión, pues hay que preservar la anatomía. ¿Por qué? Porque un paciente que vive con su propio globo ocular anatómicamente estable, se siente psicológicamente mucho mejor que un paciente que tiene una prótesis, además de que necesita un manejo especializado. Muchas gracias y si hay algunas preguntas, estoy a sus órdenes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Soy la doctora Pirina Espinosa. Hay una consulta, doctora, hay una pregunta que hicieron el grupo. ¿El COVID-19 ha cambiado el enfoque diagnóstico y de manejo en el ojo rojo durante los pacientes que acuden a emergencia? O sea, ¿ha habido un cambio ahora luego del COVID, con el diagnóstico y el manejo en estos casos? Nosotros hemos tenido que cambiar cómo manejamos. ¿Por qué? Por preservar la salud del paciente y la nuestra. Por ejemplo, tenemos equipos de contacto. Durante la pandemia hemos tratado de hacer, por ejemplo, medida de presión intraocular con cierta técnica que no sea de contacto, sino más bien hay unas máquinas especiales que botan un chorro de aire con fuerza y electrónicamente se mide la presión intraocular. La otra cosa, que para anestesiar el ojo, para hacer diagnóstico, dilatar la pupila, antes se usaba un frasquito completo y pues lo podías usar en 5, en 6, en 10 pacientes. Actualmente existe la monodosis, unos sachets muy pequeñitos a donde yo instilo al ojo del paciente y pues me debe traer 3 a 4 gotas, que es de uso personal y ya no contamino, por decir así, con el frasquito de un paciente a otro. Como ustedes ven, nuestras máquinas son muy la lámpara de hendidura es una máquina que está muy cerca del paciente. Para evitar contaminación se ha tenido que hacer una lámina acrílica entre el paciente y el médico, que hasta el día de hoy la seguimos usando. Muchas veces es incómodo porque uno tiene que estirar el brazo para llegar a elevar el párpado o para llegar a mover alguna de las piezas de la lámpara de hendidura, que es un microscopio in vivo, ¿no? Pero lo hacemos porque todavía tenemos que seguirnos cuidando con esto del COVID. Ahora, la otra pregunta sería, ¿qué pasó con un paciente que tiene COVID? Nosotros hemos visto, no muchos, pocos pacientes que han tenido infecciones. Por ejemplo, los pacientes que han estado intubados durante mucho tiempo o con respiración artificial por mucho tiempo. Como en todo, cuando hay instrumentos o catéteres dentro del organismo, pues se pueden contaminar con bacterias o con hongos. Hemos visto con bacterias, también hemos visto con hongos, que son muy difíciles de manejar. Acaban en vitrectomía, acaban en limpieza de todo el humor vítreo para controlar la infección, más que todo si son fúngicas. Las bacterianas, en cambio, todavía se pueden manejar. La otra presentación que hemos visto es obstrucción vascular, obstrucción de la retina, de la arteria central de la retina, obstrucción de la vena central de la retina, algún
elemento o forma debe haber por esta coagulopatía que ya están mencionando. Entonces, son esos cuadros que hemos visto y esos cambios que hemos instituido en el trabajo diario de la oftalmología. De allí seguimos atendiendo, seguimos trabajando con la mascarilla que todavía nos dicen que debemos usar, y pues allí estamos. Si eso queda claro o quieren alguna aclaración más. Muchas gracias, doctora. De momento es la pregunta que teníamos aquí, la duda del público presente. Y estamos muy agradecidos por su ponencia. Gracias, doctora, por su colaboración. Y esperamos poder contar con usted en una próxima oportunidad. Oh, muchas gracias. Yo como médicos a ustedes les recomendaría, les instaría algo que en este momento es parte de mi ejercicio profesional. Estoy en el Colegio Médico del Perú como miembro como presidenta del Comité de Ética y Asuntos Contenciosos. Y decirles, los problemas más grandes que tenemos en este comité son 3 o 4. Número 1, certificado médico. El certificado médico lo piden los pacientes hasta porque no quieren ir a dar un examen, hasta porque quieren justificar un día de inasistencia, hasta porque pues quieren salir de un problema o de una cita en un juzgado. Ustedes, colegas, según el artículo 96, deben examinar al paciente, deben escribir el nombre completo del paciente, su identificación, su diagnóstico correcto, el que ustedes han encontrado, no el que pide el paciente. Número 3, ¿por qué están dando ese certificado? ¿Por salud? ¿Por trabajo? Porque quieren no ir a una citación, no dar un examen, no hacer algo. Ustedes tienen que ponerlo. Ese es un caso. Y los médicos tienen que demostrar que es cierto lo que dicen. ¿Qué se les pide? Número 1, historia clínica. Número 2, receta. Número 3, cuándo lo vio, dónde lo vio, qué evidencias tiene. El otro problema es la relación entre colegas. Hay más de 2 casos a donde un médico le rompe el tabique de un puñete a uno de los colegas. El otro le rompe el tabique de un cabezazo. ¿Dónde están nuestras relaciones, nuestro respeto, nuestra consideración entre colegas? Podemos tener diferencias, pero no podemos llegar a esos extremos. Son los casos más delicados y más grandes. Yo les recomiendo el respeto, la verdad, la sinceridad con que ustedes puedan hacer sus documentos y explicar al paciente. Si es que no pueden ir a dar un examen, ustedes pónganlo en la hoja. Si ustedes necesitan justificar un día de trabajo, hay que ponerlo. Hay un colega sentenciado o castigado. ¿Por qué? Porque le dio un día de descanso a una profesora por una faringitis. ¿Y qué resulta? La profesora no pedía un día, pedía a 1000 colegas muchos certificados. Entonces solo pidieron, diga si usted si esto es correcto. Entonces, si queremos todos que nuestra hoja de vida no tenga esos problemas, pues hagamos certificados médicos con la verdad, con el realismo, con la sinceridad, tal como dice el Código de Ética. Y por otro lado, nuestra relación entre médicos, que sea con altura, con respeto, con consideración. Ustedes o nosotros somos un grupo en el Perú privilegiado de tener una profesión digna de servicio. Y hagamos eso, valoremos a nuestros colegas. Podemos tener errores, eso no es importante, pero somos gente que nos hemos
sacrificado mucho, que hemos hecho muchas cosas para llegar a ser médicos y para formar parte de este colegio médico que vela por ustedes en todo momento. Les agradezco, son mis últimas recomendaciones y pues de vez en cuando leer nuestro código de ética nos va a ayudar a tener un camino muy claro y un futuro mejor. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a su cuerpo médico del Hospital de Salud 3 y hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Fíjense. Vamos a continuar con la siguiente ponencia, pero antes vamos a realizar un sorteo. Vamos a sortear una atención médica dada por el doctor Nicodemes Guevara, oftalmólogo del Hospital 3. Así que posteriormente a este sorteo vamos a realizar la ponencia del doctor, vamos a iniciar la ponencia del doctor Nicodemes Guevara también con glaucoma agudo. Pero antes vamos a proceder al sorteo. El sorteo consta en una evaluación oftalmológica completa, descarte de glaucoma y tratamiento antiglaucomatoso por 3 meses. ¡Wow! Sorteazo. Gracias al doctor Nicodemes y a Ecovisión. Muy bien, vamos a proceder al sorteo. A ver, todos atentos. A ver, la ganadora es Lucy Cabrejos. ¿Se encuentra Lucy Cabrejos aquí presente? A ver si puede manifestarse, presentándose. Está presente por aquí, hablando, haciendo un hola. Que encienda su cámara, por favor, Lucy Cabrera. A ver, nuevamente, Lucy Cabrejos. Lucy Cabrejos se encontrará presente. A ver, 1, 2, 3. No se encuentra presente, entonces vamos a proceder a hacer un nuevo sorteo. Bien, atentos por favor todos los presentes para el nuevo sorteo de la atención integral oftalmológica por el doctor Nicodemes Guevara. Bien, a ver, Marcos Saldaña. ¿Se encuentra Marcos Saldaña presente? Que encienda su cámara y su audio para poder Presente. Muy bien, felicitaciones. Acá estoy. Muy bien. Ahora ¿Me la secretaria del cuerpo médico, sí se le escucha. Se va a poner en contacto con usted para poder coordinar la evaluación y felicidades por el premio. Muy bien, vamos a continuar entonces ahora sí y vamos a presentar al doctor Nicodemes Guevara Ramírez. Él es oftalmólogo del Hospital 3 de Chimbote. Es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en oftalmología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ganador de la beca nacional para rotación oftalmológica de la Universidad de Puerto Rico, asistente en nuestro hospital, el Hospital 3 de Salud Chimbote, miembro asociado de la Sociedad Peruana de Oftalmología, de la Asociación Panamericana de Oftalmología también, y asesor de tesis de investigación en glaucoma. Le damos la bienvenida nuevamente al doctor Nicodemes Guevara, que va a tratar el tema de glaucoma agudo. ¿Queda usted, doctora, listo para la exposición? ¿Vamos? Muy buenas tardes. Gracias al comité organizador por este cuarto curso de actualización médico-quirúrgica en emergencias. El tema que me corresponde el día de hoy es glaucoma agudo. En estas dos diapositivas tenemos el resumen del pasado y del presente en lo que es la definición de glaucoma. Cuando Hipócrates
vio estos ojitos por primera vez, los denominó ojos glaucásicos. Y se llama glaucos, por la etimología griega inicial, porque significa verde azulado, verde oscuro. Y oma, porque se pensaba que era una especie de tumor, un tumor verde dentro del ojo, que era la causa de la ceguera. De esa primera descripción, ahora tenemos la definición actual de glaucoma. El glaucoma está definido como una neuropatía óptica, progresiva e irreversible. Es importante hablar de glaucoma agudo como el principal de todos los ojos rojos que nos llegan a emergencia, porque en realidad es una verdadera urgencia médica. Es una enfermedad devastadora, claudicante. Debe ser reconocida por todo el personal médico, no solamente por los oftalmólogos, en todos los niveles de atención, desde el primero hasta el último nivel. Importante porque el tratamiento debe ser inmediato, porque es una causa importante de pérdida visual si no es tratada a tiempo. Y el tratamiento precoz y efectivo va a disminuir las secuelas permanentes. De nosotros depende evitar la ceguera por esta causa. Recordando que el glaucoma actualmente está definida como una neuropatía óptica crónica irreversible, que se caracteriza por la muerte de las células ganglionarias en la retina, con pérdida de la capa de fibras nerviosas y ciertos cambios anatómicos característicos del nervio óptico, con la consecuente disminución del campo visual, y que ésta puede o no estar asociado a un aumento de la PIO. Justamente antes hablábamos como glaucoma refiriéndonos a un monstruo de 3 patas, nervio óptico, campo visual y presión intraocular. Un monstruo de 3 patas que para avanzar solo necesita 2. Recordemos la epidemiología del glaucoma. El glaucoma es la primera causa en el mundo de ceguera irreversible. Su prevalencia actual en el 2022 es de 20 millones de glaucoma de ángulo cerrado. Es más frecuente en Asia, China, en algunas etnias como el mongoloide o el esquimal, un pueblo llamado Yunit, donde casi la gran mayoría presenta glaucoma de ángulo cerrado, en gran proporción. Y se proyecta para el 2040 un número de 40 millones de afectados por glaucoma de ángulo cerrado. 1 de cada 4 pacientes que hacen glaucoma de ángulo cerrado, lamentablemente todavía terminan en ceguera. Esta imagen se las he presentado hoy día, porque se refiere a un paciente anciano, ciego. Hoy es el día, recordemos, el Día Nacional del Adulto Mayor, un homenaje a esa generación dorada que pronto se está yendo. Importante en la epidemiología es que conocer que el 50% de personas que tienen glaucoma de cualquier tipo, abierto, cerrado, agudo, crónico, o patología, desafortunadamente no lo saben o no lo sabemos. Existen básicamente 2 tipos de glaucoma. El glaucoma crónico simple de ángulo abierto, un 90-95%, y un glaucoma agudo de ángulo cerrado, un 5-10%. En el glaucoma abierto hay una función funcional, mientras que en el glaucoma cerrado hay una función anatómica. Generalmente el glaucoma de ángulo abierto es bilateral y el de ángulo cerrado es unilateral, ¿no? Como en este caso, 2 casos de glaucoma agudo con afectación unilateral. Recordar importante estas imágenes que han cambiado un poquito lo que es el manejo de las patologías oculares, como es la presencia del UVM, la ultrabiomicroscopía ultrasónica, que nos da imágenes de la córnea, del iris, en esta relación, la formación del ángulo camerular, o el seno camerular, en las presentaciones de ángulo abierto, esta relación es más o menos de 40 grados, mientras que en el ángulo cerrado es menos de 20 grados. 2 tipos de glaucoma, básicamente, en el ángulo abierto, vemos acá esta relación, el ángulo camerular, el seno camerular totalmente abierto, con una pupila sin contacto con el cristalino, y en el ángulo cerrado, básicamente porque se presenta un bloqueo pupilar. Esta aproximación de la pupila hacia el cristalino
que finalmente va a ser la causa de toda una catástrofe progresiva dentro del ojo. Tenemos acá un ángulo abierto. Vemos el espesor de la cámara anterior, muy amplia en relación al espesor corneal, mientras en este lado de la derecha tenemos un espesor corneal casi igual o parecido al espesor de la cámara anterior, ¿no? Que nos denota un ángulo estrecho. Recordar 45 grados y 20 grados respecto al ángulo abierto o cerrado, ¿no? Respecto al ángulo camerular. Existe mucha controversia para definir lo que es el glaucoma agudo, hasta que se llegó al consenso internacional de la clasificación de Foster, donde se habla de sospecha de cierre angular primario y glaucoma por cierre angular primario. Destacar el glaucoma por cierre angular primario, en donde es un cierre por angular primario, pero con evidencia de neuropatía óptica glaucomatosa. En el cierre por angular primario hay una cierre aposicional, sinequias anteriores, presión intraocular elevada, secuelas de cierre angular previos o agudos, llamado glaucoflenken, atrofia iridiana o elevada pigmentación trabecular. En la sospecha de cierre angular tenemos el cierre aposicional del ángulo en más del 270% de la malla trabecular, que no es visible. En la gonioscopía dinámica no se observan sinequias. Tipos de glaucoma de ángulo cerrado: el agudo y el crónico. El agudo, que es de presentación súbita invalidante, como vemos en esta parte superior, y el de ángulo cerrado crónico, que es intermitente y progresiva, ¿no? Como vemos, el ojo un poquito más blanco, este ojito ha tenido crisis de glaucoma previo, ataques de crisis de glaucoma agudo. Podemos ver porque hay atrofia iridiana en ese sector, hay sinequias posteriores, hay también el toque del iris hacia el cristalino, hacia la cara anterior del cristalino, ¿no? Por acá, glaucoflecken. Para que se aparezca un glaucoma agudo, es fundamental que se presenten estos tres elementos. Primero, un ángulo iridocorneal anatómicamente estrecho. 2, un mecanismo de bloqueo pupilar relativo. Y 3, midriasis. Recordar que el elemento fundamental es el estrechamiento del ángulo, porque el bloqueo pupilar o la midriasis no ocasiona por sí mismo glaucoma agudo. Con respecto a la fisiopatología de glaucoma de ángulo cerrado agudo, recordemos que lo básico es la alteración en el drenaje del humor acuoso. El humor acuoso tiene un equilibrio dentro del ojo, la que permite una consistencia permanente del globo ocular entre producción y drenaje del humor acuoso. Recordar que el humor acuoso se produce en los procesos ciliares, en el epitelio no pigmentario de las células de los procesos ciliares. Acá en el cuerpo ciliar, el humor acuoso va de la cámara posterior hacia la cámara anterior a través de la pupila, y en la cámara anterior se dirige hacia el ángulo camerular, donde se encuentran las estructuras de la malla trabecular y el canal del Lenz, y posteriormente pasar a la circulación general por las vías epiesclerales. La alteración en el drenaje del humor acuoso es la base de la presentación de esta patología, pero también existen otros elementos anatómicos importantes en el glaucoma agudo, que es importante conocer porque el manejo también va a ser diferente. Y estos nos estoy refiriendo a estos 5 tipos de bloqueo. El bloqueo pupilar fisiológico, donde hay una dificultad para pasar el humor acuoso de la cámara posterior a la cámara anterior. Presencia de iris plató, donde el iris tiene una configuración muy especial, sobre todo en su periferia, con elevación a modo de rodete y en meseta. También está implicado el bloqueo cristaliniano, porque hay una proximidad de cristalino hacia la malla trabecular. Una congestión coroidea, líquido en el espacio supracoroideo anterior, efusión coroidea y consiguiente aumento del grosor coroideo. Y lo más grave, el bloqueo ciliar, ¿no? Que va a definir un glaucoma maligno, donde un aumento de la presión en la cámara vítrea que va a empujar el cristalino hacia adelante hasta el toque con el endotelio corneal. Eso es uno de los más graves. Hablemos del mecanismo de bloqueo pupilar. Y hemos dicho que el humor acuoso
pasa de la cámara posterior a la cámara anterior a través de la pupila, llega a la malla trabecular y va hacia la circulación sistémica. Casi un 90% es el drenaje convencional y un 10% a través de la vía uvioescleral. En el bloqueo pupilar existen dos fenómenos. Primero, hay un toque de la pupila del borde del iris hacia el cristalino. Y esto de por sí ya va a obstruir el drenaje natural del humor acuoso y se va a producir un acúmulo de este líquido que va a producir un abombamiento anterior del iris. Y este abombamiento anterior del iris, casi en su raíz, en su inserción, va a producir una obstrucción de todo esta seno camerular de drenaje hacia afuera del humor acuoso. Y finalmente, esta presencia aumentada de la presión intraocular, que va a llegar a más o menos a 45, 50, 60 milímetros de mercurio, va a generar un daño en el nervio óptico que finalmente va a terminar en ceguera, ¿no? De las células ganglionares a este nivel. Lo importante, los factores de riesgo de presentación de glaucoma de ángulo cerrado. Antes se hablaba de 60, 70 años, ahora estamos hablando de mayores de 40 años. Otro factor de riesgo son familiares con glaucoma, ¿no? Padres van a tener hijos con glaucoma casi un 50%. Hermanos, la posibilidad de hacer glaucoma de ángulo cerrado es 5 veces mayor. Importante también considerar el antecedente de glaucoma agudo propio en uno de los ojos previamente. Respecto al sexo, en las mujeres es mucho mayor, una relación de 4:1. Esta enfermedad se presenta generalmente en pacientes que son hipermétropes, ¿no? Por su misma anatomía. El hipermétrope tiene un ojo mucho más pequeño, un ángulo camerular mucho más pequeño y fisiológicamente va a tener más barreras para la salida del humor acuoso. Recordar que también existen enfermedades que van a agravar o van a desencadenar este glaucoma de ángulo cerrado, como es la diabetes, la hipertensión, cuyo factor de gravedad se va a dar a nivel de la reducción en la presión de perfusión ocular, alterando o produciéndose una disregulación vascular que finalmente va a llevar a una disfunción mitocondrial y a un estrés oxidativo a este nivel, con la consiguiente apoptosis de las células ganglionares. Cuando sube la presión intraocular demasiado rápida, se va a presentar una compresión mecánica a nivel de los axones de las células ganglionares y que finalmente por apoptosis van a morir estas células en forma irreversible. Y la diabetes, la hipertensión, tienen mucho que ver en lo que es el pronóstico final de este caso. También es un factor de riesgo la ascendencia asiática, africana o latinoamericana. En Asia, la distribución de glaucoma de ángulo cerrado es en Mongolia y en el noreste de la India. También tener lesiones oculares previas. Ya hemos escuchado una exposición de trauma ocular, ¿no? Siempre el trauma ocular va a predisponer a hacer glaucomas de ángulo cerrado con afectación de la anatomía y la fisiología del globo ocular. Un factor de riesgo muy importante a tener en cuenta es el uso de corticoides. Vemos que los corticosteroides tópicos son empleados con mucha facilidad en la población, pero su uso crónico va a predisponer al desarrollo de glaucoma. Y también considerar algunos medicamentos que de por sí desencadenan cierre angular por su efecto midriático, como la epinefrina, el salbutamol, la atropina, la nafasolina, el descongestionante ocular muy usado, o también algunas moléculas como el clotrimazol, la hidroclorotiazida, la clorfenamina, la ranitidina o cimetidina. Otro factor de riesgo, un paciente que tiene propensión a hacer glaucoma de ángulo cerrado, generalmente durante las noches o durante sus horas de estudio en penumbra, con baja iluminación, se va a producir una midriasis, ¿no? Por la baja iluminación, y esto va a conducir a un cierre temporal del ángulo camerular, ¿no? Desarrollando pequeñas crisis de glaucoma que se pueden resolver inicialmente.
O también cuando asistimos a un restaurante, una cena romántica de baja iluminación, o a un restaurante de baja iluminación, o al cine, o a un teatro, donde la iluminación es muy baja, ¿no? Estos pacientes acuden a estos lugares y desarrollan un dolor ocular tenue seguido de una irradiación hacia el lado afectado de la cabeza. Pero también, fundamentalmente, existen factores anatómicos en el paciente que va a desarrollar un glaucoma de ángulo cerrado, glaucoma agudo. Y estas están referidas a una cámara anterior poco profunda, especialmente en la periferia, una cámara anterior que es, ahora por biomicroscopía, se puede medir que es menor de 2.53 milímetros. También es presente en córneas más planas, o cuando el cristalino es grueso, mayor a 4.4 milímetros, que está dispuesto anteriormente, ¿no? Lo que nosotros conocemos, o pacientes que tienen un eje axial, una longitud axial, tamaño del globo ocular menor de 22.07 milímetros, o la inserción de un iris muy anterior, denominada iris plató. Respecto al diagnóstico de glaucoma de ángulo cerrado, glaucoma agudo, esta se va a presentar de una forma súbita. Es importante considerar una buena historia clínica oftalmológica. Hay dolor de los ojos, dolor de cabeza, acompañado de náuseas y vómitos. Muchos cuadros de glaucoma de ángulo cerrado por la presentación aguda, por la asociación con náuseas, vómitos, dolor abdominal, se confunde con crisis de abdomen agudo. Recordar que hay visión borrosa, hay alteración en la agudeza visual, generalmente de 20/70 hacia adelante. Hay halos alrededor de las luces, con visión anaranjada o naranja, y enrojecimiento de los ojos, ¿no? Ojo rojo. De la forma como llegan a nuestra emergencia. Acá, importante hacer la determinación de la presión intraocular, que generalmente va a estar por encima de 45 milímetros de mercurio. También vamos a encontrar algunos otros signos, como los puntos de glaucoma, el glaucoma pleque, atrofia de iris o sinequias posteriores y anteriores. Cuando llega un paciente de emergencia, siempre va a venir acusando un dolor agudo, súbito, unilateral generalmente. Y por favor, no nos olvidemos de mirar los ojitos del paciente, abrirle los ojos, y cuando abrimos los ojos vamos a encontrar generalmente una de estas imágenes, ¿eh? Que nos llama la atención, y hablando de los signos de este cuadro de glaucoma de ángulo cerrado o glaucoma agudo. Primero, tenemos un ojo rojo, que es un ojo rojo que generalmente se presenta alrededor del limbo, una inyección periquerática o inyección limbar. Vemos también presencia de una córnea edematizada, una córnea borrosa. En todos los casos vamos a encontrar midriasis, una midriasis media, una pupila arrefléxica que no responde a la luz, no hay miosis por la luz. Vamos a encontrar también presencia de atrofia iridiana, sinequias anteriores, glaucoflecken. Y en esta imagen es justamente para descartar más o menos la evaluación de un paciente con la cámara anterior estrecha, ¿no? Estos son básicamente los signos que vamos a encontrar en el globo ocular. Pero no nos olvidemos, llega el paciente de emergencia, ojo rojo, compromiso de la agudeza visual, una linternita para ver la midriasis media o arrefléxica, y con eso estamos ya determinando el diagnóstico de esta entidad que es invalidante. Técnicamente ya nosotros en oftalmología hacemos uso del recurso de la lámpara de hendidura para lograr obtener estas imágenes, que es el método de Van Herik. En un 60 grados hacemos la transiluminación y podemos encontrar estas imágenes, ¿no? Solamente, cuestión didáctica, vemos el espesor corneal, vemos esta luz amarilla que es la superficie anterior del iris, y entre ambas se dibuja o se define el espesor de la cámara anterior. Cuando esta relación es 1 a 1, estamos hablando generalmente de ángulos abiertos, ¿no? Como en este caso 1 a 1/2. Pero cuando hablamos de esta relación, esta cámara anterior casi inexistente, de 1 a menor de 1/4, estamos hablando de una alta posibilidad de que el paciente haga un glaucoma
agudo de ángulo cerrado. La tonometría de Goldman es el gold estándar para la medición de la presión intraocular. Vamos a encontrar, recalcando, de 40 a 45 milímetros de mercurio. Hay que determinar cómo se encuentra el ángulo, por eso recurrimos a lo que es la gonioscopía, con un gonioscopio que tiene múltiples lentes y podemos ver en 4 cuadrantes las imágenes de este ángulo. En este caso, abierto y en este caso totalmente obstruido, ¿no? Lo que nos va a definir si el glaucoma es de ángulo abierto o de ángulo cerrado. No nos olvidemos, si lo permite, en la evaluación inicial, hacer un examen de fondo de ojo. Acá ya hay un compromiso ya terminal del glaucoma, pero generalmente a veces podemos ver simplemente una hiperemia dentro del nervio óptico en el episodio inicial de crisis de glaucoma agudo. Existe una regla de ISNT, ¿no? Este anillo neuronal, disco del nervio óptico, es más grueso en el inferotemporal, después en el superotemporal, en el nasal y finalmente en el temporal. Pero ¿qué podemos hacer en emergencia? Vemos un ojo rojo, vemos una disminución de agudeza visual, vemos un dolor súbito. Podemos hacer el recurso de la digitopresión. En la digitopresión, el paciente hacemos que mire hacia abajo y con los 2 dedos hacemos una presión leve, suave sobre los globos oculares, ¿no? Y como generalmente es de presentación unilateral, podemos hacer la comparación entre un ojo y el ojo contralateral o el ojo adélfico. Esta imagen es para recordar que más o menos la consistencia de nuestro globo ocular en la digitopresión por encima del párpado es más o menos, se asemeja a lo que es la consistencia de la región tenar, ¿no? Y cuando tenemos un glaucoma agudo, la consistencia va a ser como este primer nudillo entre el metacarpo y la primera falange. También en emergencia podemos recurrir a simplemente la linterna de nuestro celular y hacer una iluminación directa al globo ocular. Dirigimos la linterna en la región temporal y vamos a ver que la luz pasa, cuando está abierto el ángulo, pasa directamente y ilumina todas las estructuras temporal y nasal del iris, ¿no? Pero cuando hay una sospecha o una cámara estrecha, al hacer la iluminación, vamos a ver simplemente que el lado temporal se está iluminando, pero el lado nasal aparece una sombra, ¿no? Esto, ¿no?, es indicativo de una posibilidad de disminución de la cámara anterior. Hablemos del tratamiento. El tratamiento es netamente médico. El tratamiento está dirigido a bajar la presión intraocular de forma rápida. Y para eso podemos hacer en primer lugar el tratamiento médico previo al tratamiento definitivo, que es el tratamiento quirúrgico con láser. En el tratamiento médico hay que considerar, acá por nuestra realidad, el uso de glicerina oral en una dosis de 1 a 3 por kilogramo de peso, preparado en hielo, jugo de naranja o jugo de limón para evitar el rechazo de este producto y que debe ser ingerido en unos 20 minutos. Recordar que la glicerina, su efecto es a nivel del vitrio. Producimos una deshidratación del vitrio para poder ampliar la cámara anterior directamente, ¿no? Pero está contraindicada en diabéticos o pacientes que estén en vómito. Pero también podemos recurrir al uso de manitol al 20% en una dosis de 1 a 1.5 gramos por kilogramo de peso, intravenoso, pero pasar en un bolo durante 20 minutos. Recordar que el manitol está contraindicado en pacientes con falla cardíaca, alteraciones hidroelectrolíticas o falla renal. También tenemos como manejo sistémico la acetazolamida oral a una dosis de 500 miligramos en una sola toma y continuar 250 miligramos cada 8 horas. Considerar sus efectos adversos de confusión, diarrea, náusea, parestesia y contraindicado en pacientes renales y hepáticos, ¿no? Se ha visto en el uso de acetazolamida para estos casos de insuficiencia renal aguda producida por esto. Ya existe también el manejo tópico con antiglaucomatosos, como es el betabloqueador timolol, una gota cada 12 horas. Recordar que el timolol está contraindicado en pacientes con problemas pulmonares, tipo asma, tipo enfermedad pulmonar obstructiva, o bloqueos cardíacos de cualquier tipo. Pilocarpina, al 2%, se utiliza una dosis de 1 gota 3 veces al día, pero una vez que la presión intraocular sea inferior a 40 milímetros de mercurio.
La prednisolona, la dexametasona, como colirios tópicos, una gota 3 veces al día, pero la presión intraocular debe controlarse cada hora. Diapositiva para recordar que el tratamiento es inicialmente médico. Admitimos al paciente en su ingreso hospitalario hasta que se realice la iridotomía láser. Ponemos al paciente en posición de decúbito supino, de tal manera que el cristalino se vaya por gravedad hacia la parte posterior, y de esa manera lograremos ampliar un poquito la cámara anterior. Hay diferentes esquemas, como timolol una gota cada 30 minutos, prednisolona cada 30 minutos, apreplonidina cada 30 minutos, pilocarpina, pero en el ojo contralateral, y uso de acetazolamida vía oral. Luego de media hora evaluamos nuevamente la presión intraocular. Si la presión es mayor de 40 milímetros de mercurio, recurrimos al manitol en la dosis ya establecida. Y si la presión bajó a menos de 40 milímetros de mercurio, empezamos ya con pilocarpina, una gota cada 15 o 30 minutos por 1 a 2 horas, esperando la resolución del cuadro. Una vez que se estabiliza el cuadro, una vez que la córnea deje de estar edematizada, se vea mucho más clara, ya procedemos al tratamiento definitivo, que es la iridotomía periférica con jack láser. El tratamiento definitivo de glaucoma de ángulo cerrado es la iridotomía láser, ¿no? En donde vamos a crear un bypass acá entre la cámara anterior y la cámara posterior. Vamos a pulsar el láser de neodimio, unos 6 milijoule, para poder generar una energía. Disparamos hasta que salga un chorro de tinta negra, y es la evidencia de que ya hemos perforado totalmente el iris, y de esa manera creamos este bypass para facilitar la salida hacia la malla trabecular, ¿no? Finalmente vamos a encontrar este agujero que ha pasado totalmente el iris, ¿no? Importante porque muchas veces hay iridotomías fustras que no son funcionantes, ¿no? Imágenes de un ojo rojo con glaucoma agudo y imágenes de un ojo ya blanquito con resolución por el jack láser. Importante incidir en lo que es la prevención. La prevención básicamente está referida a lo que es la evaluación oftalmológica, ¿no? Debemos hacer nuestro control cuando tenemos 20 a 29 años, menores de 30 años, una vez por lo menos cada 3 a 5 años. Menores de 40 años, 2 a 4, cada 4 años una evaluación oftalmológica. Si tenemos de 40 a 64 años, un chequeo por lo menos cada 2 a 4 años. Si somos mayores de 65, acudir cada año o 2 años a la visita oftalmológica. Pero los familiares con pacientes con glaucoma, recomendable acudir a partir de los 40 años, ¿no? Sobre todo de la presión intraocular. Recordar que el día 12 de marzo es el Día Mundial del Glaucoma. Ojalá esta charla haya ayudado a aclarar unos conceptos de ojo rojo, de esta enfermedad que es invalidante, ¿no? Y estamos para servirlo en el servicio de oftalmología del Hospital 3, y de esa manera no entremos al túnel del glaucoma, este glaucoma que es denominado el ladrón silencioso de la visión. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Nicodemes Guevara, gracias por su excelente exposición. Y vamos a proceder en este momento a continuar con las preguntas. Al momento, aparentemente no ha habido preguntas, así que vamos a... aquí hay una pregunta, a ver. Vamos a ver. Buenas tardes, dicen, ¿qué tratamiento se le puede dar a un paciente diabético y a un paciente hipertenso con glaucoma de ángulo cerrado en la emergencia? ¿Cuál es la recomendación, doctor Nicodemes? En estos casos, el esquema es lo referido por el manejo médico inicial, hasta estabilizarlo, hasta bajar su presión a 40, y luego finalmente recurrir a lo que es la iridotomía láser, ¿no? Siempre tener la precaución de lo que hemos conversado. El manitol tiene su efecto a nivel del hidroelectrolítico, la acetazolamida a nivel renal. Considerar que estabilizar bien su glucosa para poder instaurar este manejo médico, ¿no? Que debe ser desde el principio, con las precauciones del caso. Muy bien, doctor, gracias por la aclaración. Vamos a continuar con la siguiente ponencia
y vamos a invitar al doctor Raúl Alegría Asto. Él es cirujano digestivo y de laparoscopía del Hospital 3 de Salud de Chimbote. Es miembro de la Asociación Latinoamericana de Cirugía Endoscópica, miembro de la Asociación Peruana de Cirugía Bariátrica y Enfermedades Metabólicas. Ha hecho múltiples diplomados en cirugía endoscópica en México, en ecografía también. Se ha sido entrenado en el IRCAD de Brasil. Y vamos a presentar la siguiente exposición, que consta en complicaciones postquirúrgicas en cirugía bariátrica. Le damos pase al doctor. ¿Se encontrará presente en este momento? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, doctor Raúl Alegría. No, Bienvenido. Entonces vamos a darle paso a usted para que continúe con la siguiente exposición. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, doctor, sí se le escucha. Ya, bien. Bueno, quiero saludarle a todos los colegas y también dedicamos bien a esta parte, más nos dedicamos a la parte asistencial. Pero de todas maneras siempre estamos dispuestos para poder aclarar o colaborar en algo y pueda servir en bien del manejo de los pacientes. En esta oportunidad me han solicitado realizar este tema, lo que es complicaciones en cirugía bariátrica. Bien, es un tema